La contrarreforma calderoniana, de ser aprobada, tendría por consiguiente además el valor de un símbolo para los grupos conservadores de América Latina. Los neoliberales de México habrían logrado con este despojo liquidar al que durante décadas fue el Estado más fuerte de Latinoamérica. El paquete de 7 iniciativas legales que se dice son en materia energética, enviadas por Felipe Calderón al Legislativo en abril, son a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México, pues tienen a abrir una serie de vías pseudo-legales para poder entregar la industria petrolera nacional a las empresas transnacionales conforme a esta aplicación trasnochada del modelo neoliberal, despojando a la nación de este recurso estratégico fundamental y dejando la Constitución como letra muerta, pues por sobre el orden constitucional prevalecería un aparente orden jurídico y social contrario a los ordenamientos fundamentales amparados en leyes secundarias. Esta contrarreforma entrañaría consecuencias funestas para México en lo económico y en lo social, fortalecería el régimen presidencialista, dejando inflar al Ejecutivo con las manos libres de sus controles para disponer de los recursos petroleros del país, entrañaría consecuencias negativas para el desarrollo científico y tecnológico de México, pero atentaría también, y muy poco se ha dicho, contra los derechos de los trabajadores petroleros. El paquete de iniciativas de Calderón es en su esencia profundamente atentatorio de estos derechos, pues al buscar acelerar el proceso de privatización de la industria, se seguiría destruyendo, ya no a retazos, como dice el economista Daniel Ibarra, sino a grandes pedazos a la empresa Petróleos Mexicanos y consecuentemente al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pues la nueva industria que operaría en el país trabajaría esencialmente con un personal de confianza compuesto esencialmente por técnicos y profesionistas calificados que vendrían del extranjero y la mano de obra barata y no sindicalizada que utilizan los grandes consorcios. De manera que en el PMF actual, los trabajadores de confianza muy bien remunerados han desplazado ya de los puestos fundamentales a los sindicalizados. En la industria privatizada del mañana, los trabajadores sindicalizados habrán desaparecido casi por completo. Una cuestión significativa es el hecho de que la expropiación petrolera decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, que hoy se entiende desde una perspectiva histórica como una reivindicación de los derechos fundamentales de la nación, se llevó a cabo, no lo debemos olvidar en su momento, como un acto de legalidad y de justicia en defensa de los intereses de los trabajadores ante la negativa de las compañías extranjeras a aceptar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí se muestra en este extraordinario volumen de cerca de 1000 páginas editado a fines de 1940 por el gobierno del general Lázaro Cárdenas. No sorprende por consiguiente que la tentativa calderoniana desde 2008 para entregar el control de este recurso nacional a las transnacionales se esté haciendo violando abiertamente la legalidad constitucional del país y expidiendo una pseudo-legislación secundaria en donde los trabajadores simplemente no aparecen, no interesan y no tienen voz. Casi nadie se ha sorprendido en que en las mesas de discusión del Senado de la República la voz de los trabajadores, ante los casos excepcionales, haya estado ausente, que no hayan estado los representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Conforme a la ideología neoliberal, se les menciona a los trabajadores solamente para citarlos como ejemplo de corrupción, como un sindicato que goza de beneficios retenidos. Cierto, uno de los problemas fundamentales del PMF es el de la corrupción, pero no de los trabajadores en su conjunto, ni del sindicato en su conjunto, como se ha pretendido. Un comité ejecutivo nacional no es un sindicato con una jerarquía eclesiástica, no constituye una iglesia. Hay una gran corrupción, pero de los altos funcionarios del Estado y de la paraestatal,
y también de los líderes sindicales que se han aprovechado del marco de impunidad prevaleciente en el país y han utilizado una empresa que es de la nación con criterios patrimonialistas. La posición de Calderón, en todo caso, es bien clara, pues en la iniciativa de ley orgánica del Pemex se plantea, por ejemplo, que en el Consejo de Administración de la Paraestatal, que crecería de 11 a 15 miembros, puedan firmarse no solamente estos prohibidísimos contratos de riesgo y puedan aplicarse obras de licitación, sino que esta decisión se pueda hacer ya al aumentar el número de componentes del Consejo, sin que pueda pesar para nada la representación de los 5 consejeros que hasta ahora tiene el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Petróleos Mexicanos no es desde luego cualquier empresa de Estado. Ha sido la principal empresa de América Latina que a lo largo de 3/4 de siglo y sorteando a todo tipo de amenazas ha sustentado la vía para un desarrollo independiente del país y permitido la construcción del México moderno. Ha sido el fundamento de la economía mexicana del siglo XX y un orgullo para los mexicanos. Pero el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República no ha sido tampoco cualquier sindicato. El STPRM nació en 1936 en plena lucha del cardenismo contra el callismo por la unión de 21 sindicatos que al amparo de las reformas cardenistas y del discurso obrerista del entonces presidente de la República constituyeron un impulso fundamental para el proceso de reformas que se dio entonces, desde luego que para la expropiación petrolera y en los años subsecuentes para la consolidación de esta industria fundamental e importante en el país. Causa verdadero estupor en toda esta serie de discusiones que se ha abierto en materia petrolera no se haya rendido suficiente homenaje a las miles y miles de trabajadores sindicalizados del Pemex que a lo largo de todas estas décadas sustentaron con sacrificio y abnegación a la que es una industria fundamental para que México siga siendo un país libre, soberano e independiente. Ahora, ciertamente, las relaciones de poder han cambiado en nuestro país y las relaciones políticas del sindicato con el Estado han variado a lo largo de todas estas décadas. Es claro que desde fines de la década de los años 40, cuando hay un proceso muy pronunciado de verificación de las políticas del Estado mexicano, en parte durante el sexenio del general Manuel Ávila Camacho, pero más marcadamente en el gobierno del licenciado Miguel Alemán, cambia radicalmente la naturaleza del sindicalismo mexicano cuando aparece en particular el fenómeno del charrismo sindical llamado, como ustedes saben, por aquel dirigente Díaz de León a quien acordaban en Italia. Y el Sindicato de Trabajadores Petroleros no está exento de este modelo que de alguna manera no hace más que reproducir lo que había sido un modelo de operación que había existido en México en los años 20 durante el liderazgo de Luis Napoleón Morones al frente de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, la CROM.